Ha sido probablemente la mayor demostración del hartazgo que tiene el campo con su situación. Cientos de tractores, miles de agricultores navarros han colapsado el centro de Pamplona esta mañana en un ejercicio de protesta compartida y unánime contra una situación llamada a cambiar. Han aparcado sus tractores en el centro de la capital navarra para llamar la atención sobre los precios que deben pagar por unos productos que después se encarecen para el consumidor final en porcentajes que asombran, llegando incluso al 600% en algunos productos. La iniciativa de hoy está calando en toda España y el Gobierno ahora sí parece tomar conciencia de esta situación. También de otra no menor, cuando de lo que se habla es de hacer frente a un alquiler para vivir en un piso sin que te vaya la vida en ello. Hay al menos 70 familias que ven con cierto alivio un acuerdo importante al que se ha llegado entre el Gobierno y una promotora de viviendas de alquiler. Comenzamos. Esto conlleva un problema para los vecinos porque la subida de los alquileres es muchísimo, no podemos asumirlo. Entonces el problema está en que vecinos que pagaban 180 euros van a tener que asumir 625. Mi situación es de emergencia, porque el 19 de febrero tengo que tener firmado el nuevo contrato, si no tengo que entregar las llaves del piso. Pero claro, en ese contrato hay unas cláusulas que no puedo asumir porque es que no soy capaz. Si lo firmaría estaría mintiendo, no soy capaz de asumir ese alquiler tan alto. Dos de las personas afectadas por el alquiler y dos de las personas protagonistas del programa de hoy, sin duda, donde vamos a abordar esta cuestión. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en este dilema de hoy miércoles. Saludamos a Jorge Esparza de Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas Bienvenido. noches, Ricardo. Muchas gracias. Una vez más, un placer tenerte por aquí. También a Javier Lecumberri del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Y bienvenido de nuevo. Gracias. Saludamos a otra de las personas invitadas habituales también en nuestro dilema, Mayorga Ramírez. Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Por parte de EH Bildu, y a Mikel Buil, también otro de nuestros protagonistas habituales también aquí en esta mesa de debate, Mikel Buil de Podemos, Aldugu. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Mikel. Gabón, muy bien, gracias. Y bienvenidos a los cuatro. Como decía, estas dos personas que acaban de escuchar no son sino protagonistas de alguna manera de la actualidad de las últimas horas. Un acuerdo entre el Gobierno y la promotora de unas viviendas de alquiler garantizaba en las últimas horas que familias como las que ellas representan puedan hacer frente a las mensualidades. No ha sido fácil, unas familias que de alguna manera tampoco se muestran del todo satisfechas con lo acordado. Escuchen. Apretón de manos entre el Gobierno de Navarra y Testa que posibilita que las 392 viviendas que habían perdido la calificación de vivienda social las sigan manteniendo. Y aceptan que en este sentido el incremento que tal y como que sí les permitiría la no calificación de esas viviendas ya en este momento pudiera ser libre, pues que efectivamente esté limitado a un máximo de 650 euros por vivienda. Un máximo de 650 euros mensuales para los pisos de 3 dormitorios, por lo que la cuantía, según afirma el Ejecutivo, bajará para los pisos de 1 y 2 dormitorios. El 75% de estas cifras las sufragará el Gobierno y el resto, el 25%, los inquilinos. Desde la PA lo ven insuficiente. El tope de 650 euros viene porque en muchas de las, no en bloque Rocha, pero sí en bloque Sanducelá y en bloque Chabacoiz, se había superado ese máximo de 650 euros. Por eso el tope, porque se habían llegado a pedir 700, 800 euros. Entonces, claro, con ese tope se ve rebajado esas nuevas condiciones que se había dado en otros bloques, pero evidentemente no es la solución. De todas maneras, hablan de sentimientos encontrados, ya que la semana que viene el Ejecutivo volverá a las conversaciones con la promotora para seguir negociando. 7 años por delante de contrato y en clave de futuro, el consejero afirma que el reto es crear un parque de vivienda propio que evite situaciones como esta. Bueno, pues el propio consejero, José María Ayerdi, quería aclarar también en esa rueda de prensa que escuchábamos ayer el tema de las ayudas del Gobierno en este tipo de alquileres, que va a suponer un monto total de unos 100.000 euros a las arcas forales cada año. Lo que hacemos es mantener dentro del régimen de protección oficial estas viviendas, manteniendo el porcentaje de subvención que tenían anteriormente. Es decir, una vivienda que antes tenía un 25% y pagaba pues 500 y tenía un coste de 500 euros,
Imaginemos que pasa ahora a 650 y de esos 150 el gobierno pagará un 25% y el vecino un 75%. Si la ayuda era de un 50%, pagaremos 75 euros el gobierno y 75 el vecino, y si era una ayuda del 75%, pues pagará 50 euros el vecino y 100 el gobierno de Navarra. Entonces, con ese cálculo estimábamos en unos 100.000 euros aproximadamente la aportación que tendríamos que hacer. Bueno, pues estas son las cuestiones que rodean a este asunto habitacional de personas en apuros. Navarra Suma, Jorge Esparza, ¿satisfecho con este acuerdo? ¿Se puede hacer algo más? De momento, paliativo, no lo sé. Bueno, yo creo que es una solución. Es un primer paso necesario para solucionar el problema, pero creo que en sí no es una solución definitiva. Nosotros ayer nos mostrábamos satisfechos del acuerdo al que el Gobierno y Testa han llegado para fijar ese tope de 650 euros como máximo de renta de alquiler, pero frente al triunfalismo del Partido Socialista o de Gerobai, estamos viendo qué es lo que dicen las familias, estamos viendo qué es lo que dicen la propia plataforma de afectados por las hipotecas. Este paso no es suficiente para solucionar el problema de la gente. Es un primer paso, pero que tiene que venir acompañado de un mayor compromiso por parte del Gobierno de Navarra. Nosotros, desde luego, lo celebramos, pero creemos que es insuficiente. Hay que recordar que estas viviendas no van a seguir siendo protegidas, sino que ya son libres, pero el Gobierno va a ampliar mediante una modificación de la normativa para que puedan seguir siendo perceptoras de una subvención por parte del Gobierno de Navarra. En ese caso, bueno, pues yo creo que todavía el Gobierno puede hacer algún esfuerzo más antes de pedirle a los vecinos que asuman ese porcentaje en la misma proporción que la que tenían concedida la subvención, porque claro, al aumentar el precio del alquiler puede que la situación del vecino sea distinta y por tanto podía obtener una subvención de un 25% con un alquiler de 400 euros, pero si el alquiler es de 600, igual le corresponde un porcentaje mayor de subvención que el que ahora mismo tiene, y el Gobierno no plantea eso de momento. Entonces, nos parece un buen acuerdo, pero desde luego es insuficiente y no consigue paliar el problema de todas las personas que se enfrentan en esta situación. De alguna manera, que esto es lo que dibujaba, el escenario que dibujaba esta persona de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que advertía, ¿no?, a pesar de este acuerdo entre la promotora y el Gobierno, ¿no? Bueno, el problema de la vivienda es un problema grave, es uno de los mayores problemas que tenemos los ciudadanos medios, y especialmente es un problema para la gente que está en una situación pues más complicada, más comprometida, ¿no? Yo sí que creo que el acuerdo es un acuerdo satisfactorio, ha sido una situación sobrevenida, se ha finalizado ahora el contrato de los 20 años y por tanto pues ha habido que volver a renegociar unos acuerdos que hasta ahora pues eran de una manera, y yo creo que la solución que se ha conseguido pues es una buena solución. En general yo creo que la gente está satisfecha, pero yo comparto, desde luego no es para tener ningún triunfalismo, el Partido Socialista yo creo que en ningún caso el Gobierno en general ha sido triunfalista, simplemente se ha buscado una solución a un problema que ha surgido y que tenía graves consecuencias especialmente para la gente que más lo necesitaba. Y yo sí que creo que el gran debate de la vivienda es un debate en el que tenemos que avanzar y tenemos que buscar soluciones más estructurales a un problema tan grave como este. Claro, porque el Gobierno no deja de ser no deja de ejercer en este caso un papel mediador. Desde Podemos sí que desde el principio de los tiempos, si no recuerdo mal, sí que ha querido incidir en esta problemática habitacional con leyes específicas en materia de vivienda, ¿no? Sí, porque aquí hay una cuestión, que es la primera, es la urgente, de estas 392 familias a las que hay que dar una salida que desde luego no es para echar cohetes, pero sí que es cierto que cuando te amenazan con subirte a 800, ¿verdad?, y después te dicen que se quedan en 650, se siente cierto alivio. La cuestión es que en el día a día, en el mes a mes, con algunos incrementos que van a ser de 200 euros al mes en economías precarias, hay que decirlo, bueno, pues la angustia se va a ver crecida, y en este sentido yo creo que habrá que tomar también decisiones particulares, viendo un poco cada caso y garantizando un derecho constitucional a estas personas. Pero como te decía, hay dos cosas. Está la urgente, que es esta, y la importante. La importante es que tenemos un parque público de vivienda de aproximadamente 5.000 viviendas, de las que 3.000 se encuentran en esta situación. Y 1.000 son titularidad pública.
Esta es una herencia. Yo ya sé que el compañero Jorge me dirá, siempre hablando de herencias, pero bueno, es una herencia en la que hace 20-25 años se construía en contrato con una promotora a la que le subvencionábamos con dinero público la construcción, le subvencionábamos la renta de sus inquilinos y cuando la calificación de protegida finalizaba, se le dejaba manos libres para venderla. Ahora aparece otro fenómeno, que es el fenómeno de los fondos buitre, donde exploran la mayor rentabilidad de un dinero a corto plazo y nos encontramos con que, bueno, en este momento, solo ya en este año, 900 viviendas van a perder la calificación y entran a nuestros barrios los fondos buitre. ¿Por qué es importante esto? Porque no afecta solo, valga la redundancia, a los propios afectados, sino que va a afectar a todos los barrios. Y al final un fondo buitre va a poder controlar, porque tiene una gran cantidad de vivienda, la subida de los precios del alquiler. Entonces, aquí nosotros vamos a plantear dos medidas que ya las hemos planteado en esta legislatura, que es controlar los precios del alquiler por la vía fiscal, penalizar fiscalmente los incrementos abusivos del alquiler, y por otro lado el censo de vivienda vacía, que ya es hora de que lo tengamos y que debería haber estado puesto en marcha hace ya casi un año, y todavía nos encontramos con ciertas resistencias técnicas a poder llevar a cabo una sanción e incluso expropiación del uso antisocial de la vivienda. Todo esto va a venir bien no solo para obtener más vivienda pública, sino también para concienciar a la población, a la ciudadanía, a los propietarios, de que la vivienda es escasa y la oferta, la demanda es brutal. Luego entraremos en estos detalles, pero hay quien ve en este tipo de medidas también un excesivo intervencionismo de lo público en el ámbito privado. Pero es que si lo dejamos todo a la especulación, nos estamos encontrando con que un día un fondo buitre sube los precios de 400 a 800. Entraremos en esos detalles. Señor Ramírez, ¿cómo ve esta medida? ¿La considera acertada, paliativa, como decíamos antes, o hay que hacer algo? Pues nosotros creemos que hay que leerla con mucho detenimiento, porque nosotros entendemos que ese fondo buitre no ha perdido nada, sino que al final ha sido quizá la administración la que asuma el coste de intentar poner un parche. Ya veremos si realmente es efectivo. Nosotros lo queremos leer, la letra pequeña, y lo vamos a analizar con mucho detenimiento. En cualquier caso, lo que sí ha quedado en evidencia es que el modelo de Unión del Pueblo Navarro, por el cual se destinaban ayudas a vivienda con fecha de caducidad, porque tenían 20 años, pues es un modelo por el cual en un plazo pues se pierde esos recursos que las administraciones públicas han puesto al servicio de lo que se entiende que es un derecho, como es el derecho a la vivienda, desaparecen, y por lo tanto es un modelo erróneo. Y yo creo que en estos momentos es fácil que todos y todas coincidiésemos en que no deben tener fechas de caducidad. Es decir, cuando se construyen unas viviendas y se permiten a los promotores en unas condiciones ventajosas activar vivienda para alquiler en unas condiciones, no debe tener fecha de caducidad, sino tienen que ser para siempre, porque la administración ha puesto los recursos y las posibilidades para que ello sea. Esa es una primera conclusión. En segundo lugar, hacía 20 años que sabíamos que esto iba a pasar. Es decir, el gobierno de Navarra, del Partido Socialista, de Gerovay, de Podemos, esto sabía que iba a pasar. Por lo tanto, que esos 20 años finalizaban hace 2 meses era conocido. Y entonces nosotros entendemos que hay que ser honestos, y es que se detecta una improvisación. Es decir, el gobierno de Navarra podía haber actuado antes, podía haber activado también fórmulas como las que se establecen. Hemos preguntado al respecto. Es decir, ejercer el derecho a tanteo y a retracto que tienen las administraciones públicas para adquirir en propiedad aquellos inmuebles sobre los que ha aportado recursos, ver si esto se ha hecho así, si se podía haber negociado antes con la promotora. Y por lo tanto nosotros ahí también creemos que honestamente hay que ser crítico con la actitud del gobierno. Y en tercer lugar, pues una cuestión que parece que es muy simplona, pero que es real, y es que hay viviendas vacías y gente sin viviendas. Y a día de hoy, aunque la ley que tuviese secuestrada el Tribunal Constitucional durante 5 años ya está vigente desde febrero del 2018, decía que en 6 meses tenía que estar hecho un censo de viviendas vacías, lo cual va a permitir incluso la expropiación a aquel que no utilice aquellos fondos que no utilicen con fines constitucionales las viviendas, pues no está hecho. Y al gobierno de Navarra nosotros hemos preguntado al señor Ayerdi en varias ocasiones y tenía que haber estado hecho en junio del 2018, y preguntamos en diciembre y nos dijo que en un año se iba a hacer. Por lo tanto, entendemos que el gobierno de Navarra tiene que ponerse las pilas. Veremos si la situación que en estos momentos ha planteado realmente es adecuada. Nosotros entendemos que estamos hablando de un tema muy serio y queremos mirarlo con mucha tranquilidad, pero lo que sí es cierto es que el revulsivo fundamental, donde tiene que ponerse las pilas el gobierno de Navarra, es en activar todas esas
esas viviendas vacías, que pueden ser hasta 13.000, que ya están construidas, puede que no interese a las grandes constructoras, pero sí que interesa al derecho a la ciudadanía a tener el acceso a una vivienda, y ahí es donde nosotros queremos incidir. Sí, bueno, a mí la verdad es que compartiendo algunas de las cuestiones que comenta el señor Ramírez, él también debería hacer algo de autocrítica, es decir, porque de la misma manera que este gobierno podía haber previsto, nosotros también echamos en falta una mayor previsión, porque hoy ya sabemos que el año que viene van a vencer algunos pisos, que en 2022 van a vencer algunos. Nosotros también nos extrañamos de cómo es posible que este gobierno, que lleva 6 meses, pero no solo este, sino el pasado gobierno de la señora Barcos, de la que H. Bildu soportaba ese gobierno, no hubiera previsto esta situación. Es decir, nosotros llevamos meses anunciando que la situación de la vivienda en Navarra es de extrema gravedad. Y parece que desde el Gobierno, y también desde H. Bildu, bueno, pues se trataba de minimizar esa denuncia. Estamos viendo ahora cuáles son las consecuencias, y me parece muy bien que el señor Ramírez hable del derecho de retracto y tanteo, pero yo quiero aprovechar para poner encima de la mesa que los grupos, a pesar de lo que digan, no se han tomado las políticas de vivienda como una prioridad. Acabamos de terminar el debate de los presupuestos de Navarra. Para 2020, el presupuesto destinado a vivienda porcentualmente es menor que el que se destinó el año pasado. Y en ese trámite de enmiendas, Navarra Suma planteó hasta 15 iniciativas por valor de más de 31 millones de euros para destinar a la vivienda, y todos los grupos se opusieron a esas medidas. Entre ellas, 20 millones para destinar precisamente al derecho de retracto y tanteo, que es lo que el señor Ramírez está ahora mismo hablando, pero que él votó en contra, su grupo votó en contra de una propuesta de Navarra Suma precisamente para eso, para que el gobierno pueda adquirir vivienda particular, comprarla y ponerla a disposición de la gente. Y me habla de las viviendas vacías, del censo de viviendas vacías. Habrá que hacer ese censo, pero ya tenemos un censo hecho, que son las viviendas vacías que tiene el Gobierno de Navarra, que son 160 viviendas. Otra propuesta que llevó Navarra Suma a la Comisión de Presupuestos fue rehabilitar esas viviendas y ponerlas a disposición de la gente. Y también H. Bildu y el resto de formaciones votaron en contra. Entonces estamos asistiendo a un debate con cierta hipocresía, porque todos decimos defender la política de vivienda, pero luego cuando hay que aterrizarla al papel, pues nos olvidamos de eso. ¿Qué pasa con esas viviendas vacías del Gobierno? Bueno, yo sí que creo que, la verdad, el señor Esparza hace unos planteamientos sobre una serie de enmiendas que se realizaron y luego habla de cierta hipocresía, y yo creo que también hay cierta hipocresía en los planteamientos que se están haciendo por parte, y que se han hecho en general en los presupuestos, pero concretamente en este tema, ¿no? Y no hay otra que el problema que tenemos ahora, el problema estructural, el problema de fondo que tenemos ahora en la vivienda, es el que se creó con las políticas que se hicieron hace 20 años cuando estaba gobernando UPN, ¿no? Y no hay más que ver que el plazo de 20 años ha vencido ahora, y el problema que hemos tenido es precisamente ese, que con el modelo que se hizo entonces, a los 20 años pasan a propiedad privada. No solo eso, sino que ahora, con las circunstancias de la economía, vienen estos fondos externos a hacerse con la propiedad y a intentar buscar unos beneficios a corto plazo a costa de la necesidad desesperada de mucha gente. Pero no se está cambiando el modelo, Por Javier. eso. No se está cambiando el modelo por parte del Gobierno de Navarra, solamente se está manteniendo el modelo con unos alquileres mayores y con un margen de tiempo, en vez de 20 años, de 7. Es decir, estamos manteniendo el modelo. Las viviendas van a seguir sin ser protegidas. En lugar de tomar el asunto por los cuernos, el Gobierno, y plantear medidas que cambien el modelo de vivienda, lo que hacéis es mantenerlo en un plazo de 7 años y con alquileres mayores. Al final, lo que no se puede decir son dos cosas que son contrarias. Es que UPN nunca se ha preocupado de la vivienda protegida, y al mismo tiempo hay que decir que durante estos 20 años estas viviendas protegidas han sido gracias a la política de vivienda que llevó a cabo gobiernos de UPN. Porque el señor Will hablaba de 5.000 viviendas protegidas, no es así, son 5.000 las destinadas al alquiler. En Navarra hay 29.000 viviendas de protección, y todas esas han sido construidas con gobiernos de UPN. Acabo muy rápidamente, solamente decir, lo que se ha hecho ahora es solucionar el problema inminente que ha surgido, pero con eso no puedes cambiar estructuralmente el sistema de vivienda. Ya lo ha anunciado, y además en rueda de prensa, el propio consejero, el señor Ayerdi, que los próximos fondos van a ser para construir otro modelo distinto en el que la propiedad sea del Gobierno de Navarra y quede en manos del Gobierno de Navarra, aunque la construcción se deje, porque sería imposible asumir semejante coste, a no ser que tuviéramos que renunciar a otras cosas muy importantes también para los ciudadanos, pero que la propiedad continúe siendo del Gobierno de Navarra, aunque la gestión y, por tanto, la recuperación de la inversión sea durante un periodo que no me atrevo a decirlo, porque para eso hay que hacer muchos cálculos, ¿no? Pero este es uno de los planteamientos que ya se ha hecho desde el Gobierno de Navarra.
No vamos a solucionar esto con un parque de vivienda pública. Yo creo que tenemos que tenerlo, que nos va a venir muy bien para garantizar el derecho de las personas que no pueden acceder en el libre mercado a una vivienda, pero en estos momentos hay 9.000 personas esperando a un alquiler, ¿eh? Y un parque de 5.000. Y entonces, bueno, podemos hablar de falta de previsión, podemos hablar y echarnos los trastos a la cabeza unos a otros, pero lo que no podemos es intentar garantizar el derecho de las personas a través de la calificación de viviendas. Es evidente que la calificación de viviendas tendrá que ser permanente. Esto que ha ocurrido pues se puede corregir y se corrige. Y sí que quiero decirle al portavoz de Navarra Suma, sí que hay un cambio de modelo. No un cambio de modelo en cuanto a la calificación, pero sí un cambio de modelo en cuanto a las prioridades que se han puesto en la política de vivienda. Ustedes construían para la compra, para la venta y el escaso alquiler. Lo hacían bajo esta fórmula de calificación temporal que caduca, un parque público que caduca, y lo que hemos empezado a hacer son políticas públicas de rehabilitación y concentrarnos en el alquiler social. ¿Insuficiente? Insuficiente del todo. Por lo tanto, vamos a pasar a hablar de lo que tenemos que hablar. Tenemos capacidad para intervenir en el mercado, que no estoy hablando de comunismo, ¿eh? A ver, que el Banco Central Europeo intervino la hipoteca de todos los ciudadanos de Europa, bajándola el Euribor a cero. Quiero decir, eso es una intervención de precios. A mí, desde el 2016, no me sube la hipoteca, pero los alquileres, desde el 2016, son los que han pagado los platos rotos de la especulación y de los fondos buitre. Por lo tanto, vamos a proteger unos precios más o menos dignos y vamos a sacar a flote toda la vivienda vacía que tenemos, que es una barbaridad. ¿Y es posible, digo yo, un pacto a todos los niveles en esta cuestión o no? ¿Sería viable o no? Nosotros entendemos que sí, y ahí no tiene que doler prendas a reconocer a cada una de las formaciones por los errores que haya podido cometer, porque a mí me parece muy bien que Navarra Suma en estos momentos plantee así a voleo 20 millones de euros para ejercer el derecho a tanteo y a retracto, pero es que el derecho, por ejemplo, a que un banco que tenga una vivienda 2 años parada sin sacarla al mercado pueda ser expropiada, fue fruto de una ley que se aprobó en el Parlamento de Navarra en el año 2013 con el voto favorable de todos, menos Unión del Pueblo Navarro. Y el Tribunal Constitucional, no solo eso, sino que sus socios del Partido Popular lo recurrieron al Tribunal Constitucional y estuvo 5 años, fíjese qué años, 2013, 2014, 2015, estuvo 5 años secuestrada hasta que salió la sentencia en febrero del 2018 y a partir de ahí establecía que un banco que tenga y un fondo buitre que tenga la propiedad de un piso, si lo tiene más de 2 años para poder afectar e incidir en la oferta para ganar tiempo y hacer que los precios suban, la administración se lo puede expropiar. No, porque y para eso es fundamental tener un censo de viviendas vacías, porque es el que va a decir y va a indicar dónde se puede actuar tanto fiscalmente como también actuando en este sentido. Miren, en materia de vivienda no solo ni todo es poner recursos. De hecho, a lo largo de los últimos 20 años, Unión del Pueblo de Navarra hacía una cosa, que era poner un montón de recursos, gastar en materia de vivienda. ¿Por qué fórmulas? Por ejemplo, recordamos las cuentas viviendas o las deducciones por vivienda. Todo eso lo que hacía era repercutir en el precio de la vivienda y, por lo tanto, ampliar la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, no se trata de recursos, se trata de legislar y reconocer que la propiedad de la vivienda tiene un límite y es su uso social. Y en este sentido, para nosotros, nos parece fundamental, desde que el Tribunal Constitucional activase esa ley aprobada por el Parlamento, a excepción con el voto favorable de todos menos UPN, nos da unas herramientas y supone un cambio de modelo en la política de vivienda. Y en ese sentido, bienvenido sea Unión del Pueblo Navarro si ha entendido que el modelo anterior era erróneo, pero lo que a los ciudadanos y ciudadanas que no pueden acceder a una vivienda, lo que no les va a valer es el hablar del pasado, sino lo que les va a valer es que hablemos del presente. Y entonces, por ello, le decimos a Unión del Pueblo Navarro y a Navarra Suma, ¿están ustedes de acuerdo en activar inmediatamente la realización de ese censo de viviendas vacías con el cual ustedes estaban en contra? Me encanta que se pida no ir al pasado, porque si no recordamos cómo ha empezado esta conversación, ha sido aludiendo a que hace 20 años las políticas de UPN que va a ocurrir nos han traído. Sí, no, bueno, yo ya convivo con ello, desde luego. Pero dice el señor Ramírez que se ha legislado, y yo le preguntaría, ¿cuál es la consecuencia de esa legislación? Si hoy en Navarra, lo decían el otro día representantes pues que se cumpla la ley, la ley. Pero hoy en Navarra, y lo decían representantes del París 365, la situación en materia de vivienda hoy en Navarra es mucho peor que hace 4 años. Ustedes se remontan a la época de UPN, construía para la propiedad, pero es que si vamos a las encuestas de la población joven, lo que quieren es tener en propiedad.
Es decir, ellos no quieren recurrir al alquiler, quieren propiedad. ¿Qué problema había? En que en los años de gobierno UPN la gente quería vivienda en propiedad, nosotros construíamos en propiedad y la gente tenía vivienda en propiedad. Si el problema es que los altos números de demandantes, esos 9.000, que de los que hablaba el señor Buil, solamente para alquiler, hay otros 3.000 para propiedad. Esos no se daban con gobiernos de UPN. O sea, solamente en los 2 últimos años ha crecido un 53% el censo de demandantes. En los 2 últimos años. Eso no es con gobiernos de UPN. Eso es bajo la legislación que usted dice, señor Ramírez, y me dice, no, que estaba en el Tribunal Constitucional. Se ha permitido, si bueno, la pusieron ustedes en el Tribunal Constitucional. Si no llega a estar en el Tribunal Constitucional porque ustedes lo quisieron, se hubiese podido actuar. Desde que ha salido del Tribunal Constitucional, ¿sabe usted cuántas viviendas se han sustraído a los grandes tenedores? Porque se nos llena la boca hablando de los grandes tenedores y han sido 4. Más crítico que Euskal Herria Bildu no va a ser usted. No, sí, pues yo, porque ustedes también porque ustedes no decían nada sobre eso, si estaban en contra de eso. Dicen mucho, pero estando dentro del gobierno. Pero que ustedes estaban en contra de esa medida de expropiar a los bancos. Estaban en contra. Y seguimos estando en contra. Y siguen estando en contra de expropiar a los bancos para ponerle al servicio a las personas. ¿Qué me dice usted? Pero ustedes, estando a favor y estando en el gobierno, han expropiado 4 viviendas. Efectivamente, nosotros entendemos que el gobierno no ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo decimos con naturalidad, pero bueno, pero quedamos con ese dato. Voy a cambiar un poco el tercio, que querían intervenir desde este adelante. No, qué bueno que nos podemos echar. Ahora pueden intervenir cualquiera de Nos podemos echar los trastos a la cabeza todo lo que queramos, pero el último diagnóstico de vivienda nos dice que en una década necesitamos entre 16.500 y 24.500 nuevas viviendas para estos hogares que se van a construir. O sea, hay que ser serios. La política centrada en la especulación nos ha llevado a este escenario. Un escenario muy difícil de mover, por mucho que en 4 años hayamos querido fomentar rehabilitación, alquiler social. La demanda ha seguido creciendo y lo que nos encontramos verdaderamente es en estos momentos con familias angustiadas a las que no estamos pudiendo responder de una forma adecuada. Por lo tanto, lo primero, esa parte de emergencia habitacional es urgentísimo cubrirla y luego hacer un planteamiento a poder ser de consenso donde veamos que esas 24.500 hogares en una década tenemos que buscar la manera de que vivan en una ciudad consolidada, en una ciudad sostenible, en una ciudad en la que se pueda vivir y pagar el alquiler, el régimen de compra o el régimen de alquiler. Estamos hablando, si no he entendido mal, 24.000 familias que en los próximos 10 años necesitan una vivienda. Estamos hablando casi de unas 2.000 viviendas nuevas al año. Exacto. Entonces, cuando yo al consejero le interpelo y me dice, en una legislatura voy a construir 1.000 viviendas. Pues muy bien, todos los consejeros, cada consejero quiere ser el que más ha construido, el que más viviendas ha dejado. Son las que se construían en la época de UPN. Son números muy bajos porque además van a ser propiedad pública, no van a ser a través de convenios fantasma que luego ¿cuántos pisos vacíos? Un parque que caduca. ¿Cuántos pisos vacíos hay en este momento? La última encuesta del 2016 apuntaba, sin ser muy concreta, muy concisa, que unos 13.000, 14.000 hasta 17.000. Es decir, que igual la clave desde la sostenibilidad no está en construir nuevos pisos, sino en activar los que hay. Y también habrá que analizar la ordenación del territorio, qué tipo de Navarra, dónde queremos que se concentre, qué modelo territorial queremos, porque claro, es muy sencillo y la solución para algunos los pisos vacíos no se pueden andar moviendo, están donde están. Pues, efectivamente, y la necesidad es la misma, por lo tanto habrá que activar políticas desde diferentes puntos de vista para que todas las zonas también puedan puedan ofrecer ese derecho a la vivienda. Sí, pero la realidad es que hablamos y el señor Buil ahora hablaba de emergencia habitacional, pero yo lo vuelvo a plantear. Nuestras enmiendas a los presupuestos serían muy hipócritas, pero ¿por qué por su parte, tanto por parte del gobierno como de los grupos que han enmendado, se ha destinado, este año se va a destinar a vivienda menos porcentaje del presupuesto que el destinado al año pasado? Y entonces hablamos de emergencia habitacional destinando menos recursos. Oye, debe ser el único ámbito, el de la vivienda, en el que para que vayan mejor las cosas no hay que meter más dinero. En otros ámbitos hablamos de mejorar la situación y meter más dinero. Aquí el señor Ramírez ya nos ha dicho que en vivienda debe ser especial, porque tenemos que conseguir mejorar la situación sin meter un solo euro de más. Es que es un discurso muy hipócrita. O metemos dinero, o si no, estamos hablando de intervenir en el mercado. Los ingresos de los alquileres, de todos los propietarios, fuesen bancos, fuesen personas físicas, tenían un 40% de exención, según la política fiscal de Unión del Pueblo Navarro. Es decir, que apostamos por recuperar, desde luego. Sí, pero es que, ¿qué es lo que hizo la reflexión desde el punto de vista progresista y de izquierdas? Circunscribir esa exención del 40% a aquellas personas y propietarios que lo pongan al servicio del banco público de alquiler. ¿Pero por qué va a ser así? Porque efectivamente, ¿y por qué vas a dejar a la administración sin obtener unos ingresos de ese 40% cuando realmente no tienes garantizado que están haciendo un uso social? Porque eso también lo pagamos, ¿eh? Se paga
poniendo dinero y no cobrando. Es decir, la utilización de recursos va por las dos vías. Y la de UPN era muy sencilla, alimentar la burbuja inmobiliaria, alimentar que subiesen los precios. Y eso ha explotado. Pero alguna enseñanza tendremos que tener. Pero ¿le parece casual que el 1 de enero de 2018 se deja en efecto esa deducción del 40% y en los 2 últimos años se incrementa un 53% los demandantes? Es decir, igual es que había gente que alquilaba con una serie de condiciones económicas y ahora, sin esas deducciones, pues no alquila. Tenemos que hacer esa reflexión. Es que yo no entiendo por qué. Los pisos si yo tengo un piso, del banco de alquiler del Gobierno de Navarra han subido exponencialmente porque incentivas fiscalmente. Claro que han subido. En estos momentos 1.700. ¿El qué? ¿El número de pisos? ¿De qué? ¿Dentro de la bolsa de alquiler? ¿De alquiler? No, si tiene 700. No. Vea los últimos datos. Que es una respuesta parlamentaria que tengo recientemente, 700. Y el último año, ¿cuántas viviendas se han incorporado a la bolsa de alquiler fuera de la comarca de Tudela? 4. Es decir, algo estaremos haciendo mal cuando la gente no mete... El tema de la vivienda está claro que es un tema central y del que se mueven muchas cuestiones, ¿no? Sociales, también urbanísticas, de qué forma de ciudad queremos, qué forma de comunidad queremos. Y es una cuestión que, como digo, tiene muchas complicaciones, ¿no? También es cierto que hay que mantener un cierto equilibrio, ¿no? La postura del Partido Socialista con respecto a la ley que comentaba el señor Mayorga, pues bueno, pues es una postura también de prudencia, ¿no? El derecho a la vivienda es incuestionable, que es un derecho que tenemos los ciudadanos, pero también es incuestionable que tenemos el derecho a la propiedad privada. Es decir, que hablamos quizás con cierta alegría, quiero decirlo así, de expropiación, cuando es una palabra muy fuerte, puesto que hay que recordar que la vivienda, pues durante muchos años ha sido una forma incluso de inversión familiar, ¿no? O al menos en este país se ve como una inversión, incluso una inversión de padres a hijos, una forma de transmitir los bienes de padres a hijos, ¿no? Por eso yo creo que hay que tener cierta prudencia, hay que hacer unas medidas proactivas. Hay un problema muy claro y de vivienda, pero tampoco la solución es la construcción. Hemos visto a dónde nos han llevado las burbujas inmobiliarias. Es cierto que hay un nivel importante de familias, de jóvenes que buscan la propiedad, ¿no? Pero también es cierto que no hemos sido capaces de darles un modelo estable de alquiler. Porque, ¿qué ocurre en España que no ocurre en otros países? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Por qué en Inglaterra, en Holanda, en Francia, los jóvenes no buscan el alquiler, la propiedad, sino que buscan el alquiler, ¿no? Sí. Quizás porque les han dado otro modelo de alquiler, un modelo de alquiler que les da estabilidad, no un modelo que cada año se renueva o no, o que, como existe ahora mismo, te da una seguridad de 5 años, ¿no? Hay otros modelos de... Bueno, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero luego vamos a seguir hablando de precios, pero precios de otro tipo, de los que se han reivindicado esta mañana en las calles del centro de Pamplona por parte de miles y miles de agricultores que han venido con sus tractores para decir que ya está bien, que necesitan vivir de lo que ellos producen y buscan un cierto equilibrio. Hacemos una pausa para la publicidad, estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora mismo. De todos los puntos de Navarra. De Rastea venimos, de Funes, de Arroniz. Se concentran en el Sadar para partir. Hoy no recorren ni tierra ni campo, hoy recorren las calles de la ciudad. Los agricultores traen su artillería pesada a la capital navarra para reivindicar un sector más justo. La agricultura está por los suelos, fatalidad del campo. Llevamos un montón de años que parece que sí, no nos hacen ni puñetero caso, por no usar otras palabras más graves. Entonces tenemos que pelear todos juntos para poder luchar y poder salvar el campo, porque hoy en día la ganadería y el campo está prácticamente perdido con estos precios. Es muy injusto. No puede ser porque estamos con unos precios ya inaguantables y pues por lo menos a dejarnos ver. Y con la realidad a los laterales recorren la avenida Zaragoza, Navarro, Villoslada, Merindades y la Baja Navarra. Reivindican unos precios más justos que también hagan más atractivo el sector pensando en clave de futuro. Y que no hay gente joven. Yo tengo un hijo de 2 años, una de 5, yo no sé si decirles que me acompañen en el campo porque esto es un desastre. La agricultura y ganadería está ligado a la esclavitud. Entonces por lo menos que se premie, digamos. Una marcha sobre ruedas por la ciudad que ha contado con el apoyo de parte de la ciudadanía porque ellos también se saben la lección. Vamos a comer tornillos, si no. Dispositivo especial para seguir la jornada también por el aire.
Venimos por ser nuestro patrón, nos ríen el entierro y a nuestra procesión. Se han vestido de pamplonicas y están haciendo el recorrido del encierro, pero no con toros, sino con tractores. Los agricultores y ganaderos se movilizan para pedir unos precios dignos aquí en toda la comunidad foral. Llevamos décadas perdiendo dinero y estamos pagando a precios de 2020 y cobrando a precios de 1970. No se puede producir por debajo de costos. No nos tiene que costar dinero producir. Los corredores han venido de diferentes partes de Navarra. De Marcilla. Tenerife. En Mélida. De Tudela, de la Ribera. Espronceda, Tierra Estella, donde la Sierra de Codes. No son Sanfermines ni las 8 de la mañana, pero esta imagen a vista de asta de toro convertía la Cuesta de Santo Domingo en el foco más reivindicativo de la ciudad. Con los precios que nos están pagando los productos no nos llega para cubrir gastos. Pues si lo han pagado a 20 céntimos al consumidor final a 2 euros. Se tienen que poner las pilas y tienen que dar un vuelco a esta situación porque esta situación no puede seguir así. Somos el primer eslabón de la cadena y no se nos tiene en cuenta para nada. Mi padre lleva toda la vida trabajando en esto y es de lo que vivimos. Los manifestantes, tras su paso por la Plaza de Toros, se han desviado hasta la delegación de gobierno para pedir atención al sector. Dicen que esta es la primera de muchas movilizaciones si no son escuchados. El sector primario, los productores, los agricultores y ganaderos que están cobrando, se decía en esta información, a precios de 1970, por debajo incluso de los costes propios de producción. Una de las principales quejas de estos agricultores, de estos ganaderos, es ese bajo precio que dan por esos productos. Vamos a ponerles, por ejemplo, un ejemplo. El que ven, un kilo de patatas al agricultor le sale por 17 céntimos, pero en la tienda el precio es, desde luego, muy superior. La compramos a 1,25, es decir, un incremento del precio de las patatas de 635%, desde que sale del campo hasta que llega al consumidor. Y otro ejemplo, la cebolla a 20 céntimos el kilo en la huerta, a 1,44 euros en el supermercado, subida del 620%, aumento que se debe a que en la cadena alimenticia pues intervienen varios agentes. Pues era la propia consejera de Desarrollo Rural del Gobierno quien acudía la semana pasada a Madrid para asistir a una reunión que convocaba el propio ministro Luis Planas con las comunidades autónomas y así poder tomar reflexión, una reflexión conjunta sobre lo que está ocurriendo en este sector. Respecto a la movilización de hoy decía esto. Lo que sí dijimos desde un principio que entendíamos las razones, los motivos y la urgencia de la movilización. Yo creo que en estos momentos esa exigencia de un sector reconocido socialmente y económicamente la hacemos nuestra, en ese sentido vamos a trabajar y yo creo que por eso hacemos hincapié no solamente en cuestiones coyunturales sino también en las estructurales y yo creo que precisamente la negociación de la PAC y la negociación de cómo sea el nuevo modelo de pago es fundamental para reforzar un sector profesionalizado, un modelo de explotación familiar que es el que realmente por el que queremos seguir apostando. Y la pregunta que cabe hacerse con este panorama que hemos conocido esta mañana, no sabemos si es punto de inflexión o no sobre la situación, es qué hacer. A partir de ahora, ¿qué? El Gobierno parece que está del lado de los productores, no solamente el Gobierno de Navarra, también el Gobierno del Estado. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? ¿Por qué antes, no sé si se desoían las reivindicaciones del campo y de repente ahora parece que se van a impulsar medidas para tratar de alguna manera de solucionar esta situación, que no es nueva, desde luego, que viene de tiempo atrás? Bueno, yo creo que efectivamente esta situación no es nueva, pero también es cierto que en los últimos tiempos se está radicalizando, ¿no? Es decir, los precios y la competencia que hay a través de las distribuidoras con los agricultores pues están cada vez más bajos, cada vez están sufriendo más los agricultores y con un añadido, y es que este año toca la negociación de la PAC en Europa, que ha significado una palada más de arena a esta situación, ¿no? Yo creo que lo dijo el ministro, lo ha dicho la consejera y lo está diciendo el propio Gobierno de Navarra y el Gobierno de España. Los agricultores tienen mucha razón. La cuestión es
qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hay cosas que sabemos que no se pueden hacer, vivimos en una economía de libre mercado y con unas normas, no se puede intervenir los precios como si viviéramos en un país, no sé, estalinista, no se pueden poner los precios ni siquiera los productos básicos, pero sí que se puede intervenir en esa cadena. Yo creo que, además lo he explicado a alguno de los agricultores que han salido, agricultores o ganaderos que han salido, entre lo que se les paga y lo que pagamos los consumidores hay un incremento, en algunos casos, de más del 600%. Está claro dónde está la cuestión. La cuestión está entre uno y otro, que lo que está entre uno y otro, evidentemente, son las grandes cadenas de distribución, que cuanto más grandes son, y además se habla de que hay algunas que tienen más del 30% de mercado, algunas con nombres muy conocidos por todos nosotros, cuanto más grandes son, más capacidad tienen de influir en el precio y, por tanto, de rebajar hasta los límites que van por debajo del coste a los propios agricultores, ¿no? Esto es, para nosotros es una situación intolerable y, desde luego, el campo, con lo que significa además de lucha contra la despoblación, de cohesión de los territorios, incluso de lucha contra el cambio climático, es una de las patas más importantes del banco para luchar contra el cambio climático. Esto es un tema que hay que avanzar en él. Las soluciones... No existen soluciones mágicas, pero sí que existen una serie de medidas que yo creo que ya están encima de la mesa y se va a empezar a trabajar con ellas. Dice el campo que apuesta por esa norma, no sé si norma, ley o principio del 33%, 33% del beneficio para productores, 33% para la industria y 33% para distribuidores. ¿Comparten ese principio? Puede ser una solución al respecto. Yo, desde luego, estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho señor Lecumberri. Yo creo que es una situación insostenible, no solo por parte de los agricultores, sino que es compartida por el conjunto de la sociedad. Él ponía de manifiesto ese incremento en ocasiones hasta de un 600%, que llama mucho la atención, pero para mí hay un dato que todavía es mucho más sangrante, y es que la gente, los agricultores y ganaderos, tengan que vender a un precio inferior al de coste. Entonces, es que es una situación absolutamente insostenible. Y con todos mis respetos para otros sectores, pues no estamos hablando de una cuestión que va a ser prescindible. Es que lo decían hoy en la pancarta. ¿Quién te va a dar de comer si nosotros caemos, ¿no? O sea, al hilo de la manifestación de estos días, pues veíamos todos ciertas imágenes, memes, esto que circula, y es verdad que al cabo del día todos recurrimos en 3 ocasiones a los ganaderos o a los agricultores para subsistir. Y yo creo que entre todos tendremos que ser capaces. Antes hablamos de llegar a un pacto por la vivienda, desde luego que cuantos más pactos en más materias, pues mejor, pero yo creo que la agricultura, desde luego, por la complejidad de la situación y porque seguramente no existe una solución concreta, yo creo que entre todos tendríamos que ser capaces de abordar esta situación con valentía y tratar de llegar a un acuerdo para solucionar esta situación que, desde luego, es insostenible. Para que haya salido la gente del campo a las calles, muy hasta arriba tienen que estar. Pues me da la sensación de que aquí va a haber ciertos consensos, señor Ramírez. Bueno, pues ciertos consensos, pero hablando las cosas claras. El primer problema es que la política agraria comunitaria, la denominada PAC, va a tener un recorte de 14.000 millones de euros. Por lo tanto, en estos momentos está pendiente la definición de cuáles son los criterios que cada Estado va a defender. Hay que incorporar con determinación lo que son los criterios de sostenibilidad medioambiental, etcétera, también en la agricultura y en la ganadería. Y cada Estado pues defenderá pues lo que considere que son sus intereses. Por parte de Navarra, desde Euskal Herria Bildu, lo que hemos planteado es que se cree una mesa de trabajo entre agricultores, ganaderos, de grupos parlamentarios y Gobierno de Navarra, al objeto de fijar una posición en Navarra, de tal forma que la fortaleza de la posición de Navarra tenga eco tanto en la posición del Estado como la de Europa. Pero no nos engañemos con respecto a los precios. Nosotros creemos que se debe legislar para impedir la venta a pérdidas, es decir, que los supermercados y determinadas cadenas vendan productos a menor precio que el de coste, al objeto de ser atractivos para los consumidores. La cuestión, y perdón que le interrumpa, es que si se interviene en ese aspecto, ¿el pagano es el consumidor después? No, porque efectivamente en el conjunto de lo que consume el consumidor nadie está hablando de que suba el precio de las cebollas, en su ejemplo, sino de que haya una distribución más equitativa de ese precio con respecto a los productores. Yo lo digo más que nada por plantear dudas, un poco acerca de lo que decía el señor Lecumberri. No se puede intervenir en un mercado de libre comercio. Mire, las grandes superficies, lo que no tenga ninguna duda, que lo que puedan perder por un lado lo ganan con creces por otro. En cualquier caso, aquí también es un quid de la cuestión.
reflexión. Podemos estar muy comprometidos con la venta directa, con eliminar lo que son los grandes márgenes que tienen los supermercados, pero luego estamos fomentando el consumo en grandes cadenas. Es decir, el otro día hablábamos de la Superser y esa estructura comercial que contempla, y si va eso en consonancia con este tipo de reflexiones, porque claro, todavía el Gobierno de Navarra tiene por desarrollar lo que es un decreto para posibilitar la venta directa de productos por parte de los agricultores y ganaderos. Estamos hablando de un consumo de cercanía, que la sostenibilidad nos impone un consumo por el cual aquello que se produce en Marcilla, pues lo lógico es que se consuma en Navarra y no que consumamos el mismo producto procedente de otros continentes, ¿no? Con esto quiero decir que se trata de un cambio de mentalidad absoluto, y está muy bien que podamos estar todos de acuerdo, pero claro, si finalmente lo que posibilitamos es que el consumo y por lo tanto esos productos sigan unas cadenas absolutamente controladas por las grandes superficies y pongamos en dificultades a los pequeños comerciantes y a aquellas producciones que pretendan vender directamente sus productos, pues realmente estaremos siendo muy contradictorios. Son burbujas que van estallando. Esta está acumulada desde hace mucho y tiene una trayectoria enorme, pero sí que hay que hablar de especulación con bienes básicos. Es evidente que si hablamos de la vivienda o de los alimentos, hay un encaje de precios a través de la oferta y la demanda que no se corresponde con el valor real, con lo que cuesta producirlo. Bueno, yo creo que esa reflexión tiene que estar. Que estamos en una Europa que no permite tocar esto del libre comercio, etcétera. Vale, pero habrá que afrontar que nos estamos encontrando con los bienes básicos intervenidos también por una filosofía económica como el libre mercado, y que tiene sus consecuencias. Esta reflexión no la podemos dejar de mirar cuando nos estamos encontrando con familias en la calle o con los productores que no llegan a compensar sus gastos. Yo creo que la fórmula 333, o sea, el 33% para el productor, 33%, me parece que se acerca mucho a una mínima intervención justa de lo que tiene que ser la fuente de valor, tanto para productor, distribuidor como comercializador. Y sí que es cierto que cuando hemos hablado con los diferentes sindicatos de empresarios del campo, lo que nos dicen es que ha habido históricamente un abandono del mundo rural, del campo, de agricultores y de ganaderos que tienen problemas estructurales como la edad, como la falta de relevo, como otras tantas cosas, y que lo que es necesario es no andar parcheando, y esto iba en relación también a los debates que teníamos en la ley de presupuestos con diferentes enmiendas o diferentes, sino hacer una reflexión conjunta desde Navarra para favorecer que nuestros productores lo hagan dignamente. Y no olvidar que aquí las víctimas al final son los agricultores, allí son los inquilinos de vivienda, pero son víctimas de dejarlo todo al libre mercado. Bueno, hablan de cuestiones históricas, y también entre la relación de problemas que pone encima de la mesa hay otras no tan históricas, pues como puede ser la subida del SMI sin acordarlo en el sector. Bueno, pero también ellos lo ponen encima de la mesa. Todo el mercado laboral no es exactamente el mismo y cada uno tiene sus peculiaridades, y no se puede generalizar con las medidas para todos los ámbitos sectoriales. En cualquier caso, yo entiendo la reflexión que hacía Ricardo en el hecho de quién va a pagar al final esa intervención, porque hemos visto cómo en otros ámbitos, yo estoy recordando ahora cuando se suprimieron ciertos impuestos a la elaboración de las hipotecas, como la banca acababa repercutiendo en el consumidor esos mismos impuestos, es decir, que nos los quitaban por un lado, pero los acabamos pagando. Entonces hay que buscar una fórmula en la que tampoco se incremente el precio de la cebolla, sino que las ganancias se repartan de una mejor manera, aumentando el valor que cobran los productores, pero sin que repercuta tampoco en el precio final pagado por el consumidor. Completamente de acuerdo. Bueno, lo primero, discrepo totalmente en el tema del salario mínimo interprofesional, entre otras cosas, porque hay que recordar que es fruto de un pacto entre empresarios, organizaciones sindicales y el gobierno. No ha sido una decisión libre por parte del gobierno, sino que ha sido fruto de un consenso. Y además creo que la solución para tener unos precios que sean aceptables para los ganaderos y agricultores no es que los trabajadores que tengan estén con salarios miserables, sino que todo el mundo tiene que tener sus salarios, sus condiciones, y los primeros los ganaderos y los agricultores. Yo creo que hay tres cuestiones que ya se han planteado encima de la mesa que son muy importantes. Si el problema está en la distribución, habrá que fortalecer la posición de los ganaderos y los agricultores en ese nicho concreto de la distribución. Me parece a mí que una de las medidas más efectivas sería
fortalecer todo el sistema cooperativista, fortalecer la agrupación de ganaderos para que cuanto más fuertes y más agrupados estén, más capacidad de negocio tengan y de negociación tengan de los precios de sus productos. Eso es una cuestión fundamental. Segundo tema, la Unión Europea tendrá que plantearse muy seriamente qué es lo que está pasando con los productos que nos vienen de terceros países que no cumplen las condiciones, efectivamente, que no cumplen las condiciones que nos obligan a cumplir aquí a los ganaderos y a los agricultores en cuanto al uso, como sabemos, de abonos, de venenos, etcétera. Condiciones laborales. Condiciones laborales, efectivamente, también es otra de las cuestiones. Sí, señor. Y tercera cuestión, la PAC, que acabamos nuevamente en Europa, ¿no? El modelo que se ha utilizado en España, que se utilizó en su momento, bueno, por las razones que sean, por razones históricas, por la propia situación de agricultores y ganaderos en el conjunto de España, donde hay, bueno, hay zonas de España que tienen otra distribución completamente distinta, no nos sirve para comunidades como la nuestra, donde existe una ganadería y una agricultura muy familiar, de pequeña, mediana explotación. Y además hay que propiciar modelos que no estamos inventando nada. En otros países, en Francia concretamente, uno va a Francia, pasea por las carreteras de Francia, de las zonas no urbanas, y ve que existe una agricultura viva, ve a muchísima gente joven trabajando en el campo, ve que en los pueblos hay actividad. Y eso es porque ellos eligieron un modelo de PAC distinto al nuestro, porque no hay que olvidar que la PAC se distribuye entre todos los países, pero luego el reglamento se lleva a nivel de cada país. Se adapta a cada país. Y lo está diciendo la OAGN, lo están diciendo los agricultores. Hay que promocionar al agricultor profesional, al que trabaja y al que vive. No hay que promocionar los derechos históricos que, bueno, pues ciertas grandes familias y en otras zonas de España pues puede tener su razón de ser, pero desde luego aquí no la tiene. Estamos terminando, señor. Sí. No, poco más que añadir a lo que ha dicho Javier. No creemos de ninguna manera que sea un problema de salario mínimo, y sí que dentro de este mercado el hecho de que empresarios españoles también estén produciendo en otros países terceros sin garantías laborales y productos de más baja calidad, y que eso entre en nuestro mercado y baje los precios, es parte de eso que estamos constantemente hablando en este programa, que es la especulación. Y me estoy acordando de la macrogranja y del daño que va a hacer a los ganaderos. Bueno, cierta protección tendremos que tener hacia nuestros productores y hacia nuestros ganaderos. No, ciertamente sí, la reflexión de Noviercas, y hacer también un matiz de la importancia que tiene pues, la ganadería extensiva y nuestro modelo propio ganadero de muchas zonas de Navarra, pues el propio medio ambiente, prevención de incendios, etcétera, etcétera. Es decir, que es un conjunto más amplio que el exclusivo de la producción de carne, leche, etcétera. Señor Esparza. No, un poco más que aportar, la verdad. Yo creo que hincar el diente cuanto antes y tratar de dar una solución a este sector tan fundamental para todo el país. Nos quedamos con esos mensajes. Gracias de verdad a los cuatro por habernos acompañado en este dilema de esta noche. Bastante tranquilos han estado, en comparación con otros días. No sé qué está pasando. Habrá que investigarlo. Gracias de verdad, feliz semana. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.